Padre, recordaba yo las palabras hace algún tiempo de una mujer de origen albanés, que poco a poco, durante su vida, fue generando más conciencia, y más conciencia, y más conciencia. Al grado que su conciencia la fue liberando de cualquier concepto de deformación de la misma. No se sentía parte de una patria, sino de la humanidad. No se sentía parte de ninguna clase social, porque ella los tenía todos. Etcétera. No tenía raza, ella solamente comprendía su posición como ser humano del universo, como ciudadano de este mundo para hacer el bien. Y todo esto la fue haciendo cada vez más libre y más libre y más libre. Al grado que, bueno, incluso renunció a la riqueza y a ser parte de la nobleza y se fue a algún lugar de la India a prodigar el bien porque su conciencia la liberaba. Claro. Este es un papel harto interesante de la conciencia. Esta es la verdadera causa o razón de que seamos conscientes, la libertad. Claro. Pues igual que fue en el caso de San Francisco. El hecho de que a San Francisco le llamemos el hermano universal, que es el que se ha liberado de todos esos ¿qué diríamos? Conexiones, ¿no? Con este grupo, con el otro, etcétera, y dice: yo ahora voy a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, y todas las criaturas son hermanas, no solamente las personas, los pobres, sino también todos los demás, la hermana alondra, la hermana agua, las hermanas estrellas, etcétera, todos los seres animados y aparentemente inanimados. ¿Cómo no? Entonces, según eso, ¿qué decía la pregunta? ¿Qué? Quiere decir que la conciencia entonces sí es la esencia de la libertad. Claro, por supuesto, claro. La libertad, y una libertad, claro que esa libertad para nosotros, igual que para la Madre Teresa, que para San Francisco, está conducida por unos criterios, que para nosotros son los criterios del Evangelio. Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Sí? Pero cada vez más libre de todo. Yo los acepto libremente. Como Francisco lo aceptó libremente cuando escucha el Evangelio de la misión de los apóstoles, dice: esto es lo que yo quería, esto es lo que yo buscaba. Que como era laico, pues no estaba tan familiarizado con el Evangelio para decir: hombre, esto ya lo he oído yo muchas veces, ¿no? Pues resulta que les suena a nuevo, ¿no? Y ahí descubre la clave. Entonces, igual que la Madre Teresa, pues pudo también en su vida escuchar algún pasaje evangélico que le abrió la conciencia a un mundo mucho más grande que el que ella tenía siendo religiosa de una congregación, y pensó en hacer una cosa nueva. Entonces, la conciencia, pues es que todos los grupos que formamos nosotros humanamente nos limitan. Por eso Jesucristo habla muy fuerte contra la familia. La familia ha sido en la antigüedad, y lo es todavía, sabemos, en ciertas culturas, pues una fuerza dominante que no respeta la libertad de muchas personas, ¿no? Entonces el Evangelio, cuando te dice en una traducción del Evangelio, dice: odiar. Quien no odia a su padre y a su madre no puede ser discípulo mío. Odiar. Ese odio
pues claro que tiene un sentido humano, porque el amor del cristiano tiene que ser absorbido por el amor del espíritu. O sea, no se destruye el amor humano. Ese amor erótico que decimos, que es el amor humano, no queda destruido, sino que queda sublimado, ¿no?, por el amor del espíritu, ¿no? Y entonces el amor, mi amor como religioso, a mi familia, a mis hermanos, no es el amor natural, normal que tiene cualquier persona, porque entonces mi familia sería para mí un valor prioritario, y para mí no es. Para mí es más importante mi orden, es más importante la iglesia, y es más importante lo que va de acuerdo con la vocación que yo he sentido, que he recibido desde niño, ¿no? Y después de joven, cuando hice el compromiso. Entonces la familia, ciertamente que yo no la he descuidado, he tenido y tengo muy buenas relaciones, ahora con mis hermanos, antes con mis padres y con mis primos, etcétera. Pero yo, cuando llega el momento de decir, bueno, adiós, ¿y cuándo regresas? Pues a ver si regreso en unos años, ¿no? Pues, o sea, yo tengo otras cosas que las tengo que combinar en este conjunto de valores de mi vida, y voy a ver si mi familia está en segundo, tercero, cuarto lugar, ¿verdad? Porque en primer lugar para mí es mi vocación de cristiano en la iglesia, ¿no? Y desde ahí, y el dinero, igual otro ídolo, Jesús dice, no pueden servir a Dios y al dinero, ¿verdad? Y tú dices, oye, ¿y el dinero para ti qué? Oh, el dinero es lo más importante, sin dinero no se puede vivir, ¿no? ¿Y te suena normal eso? Suena, o sea, lo decimos constantemente. Suena común. Suena común. Dices, no puedes vivir sin dinero, y pues yo no he visto a nadie que se haga una torta de dinero. Sí, cuesta trabajo. ¿Sí? Entonces, no puedes vivir sin pan o sin tortillas o sin agua, pero sin dinero. Pues hay mucha gente que no toca el dinero, claro, y vive de ayuda de los demás. Padre, pero yo me refería, imagínese el hecho de esta mujer en particular que se da cuenta conscientemente, oye, yo no tengo una nacionalidad, ¿por qué voy a servir? ¿Por qué voy a estar implicado en ser de una nacionalidad que no es más que servir a los intereses de otros? Sí, no a mi verdadero interés. Eso no es un caso exclusivo de una persona, es de muchos. Pero es un buen ejemplo. No tenemos, yo no estoy sujeto yo soy español porque nací allá y basta. Sí, Nada sí, más. sí. Yo no tengo ninguna obligación con España, o sea, ninguna obligación que me ate a mí a vivir en España o vivir en el país donde yo he nacido. Yo sigo mi vocación, y si ahora tengo que vivir en México, digo, si me mandan a otra parte voy allá, y etcétera. Sí, pero ya, o sea, yo la mencionaba ya como ejemplo, o sea, porque quiere decir que la conciencia nos va desatando, la verdadera conciencia va desatando el servir a otros intereses, sí, claro, a intereses falsos, como es el dinero, como es el patriotismo, como es etcétera. Es que la verdadera conciencia es un poco difícil de ese adjetivo de verdadera, que la conciencia no es ni verdadera ni falsa, ¿no? La conciencia es una facultad que está ahí para servir las necesidades de la persona, ¿no? Si tú la orientas bien, esa conciencia será verdadera en el sentido de que tiene valores coherentes con tu vida. Y si tú la orientas mal, será una conciencia falsa. Pero en sí la conciencia no es ni verdadera ni como la cultura en sí, pues favorece unos valores, favorece otros. No puede haber una cultura que favorezca el perjudicar a las personas. Una cultura, por ejemplo, hay valores que se pueden cuestionar dentro de una cultura, pero en general la cultura es el modo normal de convivir y de hacer la vida de un grupo, y hay, diríamos, cosas que se pueden aceptar dentro de una cultura y que tienen que ser purificadas. Para nosotros decimos la fe y la cultura. La fe
purifica la cultura, enriquece la cultura. Por eso nosotros creemos que Jesucristo viene a purificar a la humanidad. ¿A purificarla en qué sentido? A darnos criterios que hagan que la humanidad pueda vivir de acuerdo con el plan de Dios, ¿verdad? Y por eso pues Jesús nos da unos principios que guíen esa conciencia. Y dice, a ustedes se les dijo ojo por ojo y diente por diente. Ese criterio en la cultura judaica, mosaica, se acepta como correcto. Y Jesús dice, no señor, al que te hiera en la mejilla derecha, ponle también la izquierda. A quien quiera robarte el reloj, dale también los zapatos, etc. ¿No? Entonces hay unos valores dentro de nuestra cultura cristiana que deben de purificar y dirigir, encauzar bien la cultura humana, porque pues dentro para nosotros está clarísimo, o sea, el ser humano la regó desde el principio, entonces necesita y tiene conciencia, pero esa conciencia la seduce, según la historia de la Biblia, la seduce el demonio, ¿verdad? Y entonces necesita venir a alguien para decirle, estás en el error, vuélvete para acá, no es así, Dios no es lo que ese seductor te ha dicho. Y Jesucristo viene a darnos testimonio de unos valores y formarnos una conciencia de acuerdo a lo que Dios quiere para la humanidad. Pero la conciencia entonces implica un riesgo. La conciencia que va creando seres libres estaría en contra de lo que actualmente se hace con las sociedades, de deformar su forma de pensar para que sirvan a ciertos intereses. Claro. Sí, pero nosotros dentro de, pues ahí está, tú estás diciendo... Es más, a una persona así de consciente, esta sociedad es capaz de llamarla por eso, inadaptado. Por eso en la iglesia ha habido mártires siempre, toda la historia de la iglesia está llena de mártires. ¿Por qué murió Tomás Moro? Por defender el valor de del matrimonio y de la conciencia en sí mismo. Sí, padre, pero es... entonces así ha sido, o sea, ha sido así, y esa es una labor muy importante que tiene la iglesia, precisamente hoy en día, cuando estamos pasando de un ambiente en muchos países donde la iglesia ha dominado la cultura, y eso ha producido el efecto que produce todos los sistemas de carácter totalitario, porque así ha aparecido la iglesia, dominando, dominando. Entonces de ahí surge ese rechazo tan grande hacia la iglesia de parte, ahora me llamó la atención en España, pues como hay tanta oposición a la iglesia de parte de mucha gente, que claro, hay gente que no tiene muchos criterios para eso, pero sienten eso, que la iglesia no es esa maestra que te guía, que te conduce, sino que te impone y que te dice, y se encarna en la persona de un sacerdote que te dice esto es así y basta, y así tiene que ser, y lo haces o no lo haces, o lo haces o lo haces. Entonces, en ese sentido, la iglesia tiene que pasar a tomar otra imagen. No puede contrariar o traicionar los valores del Evangelio, que la iglesia está al servicio del Evangelio, ¿no? Eso, de acuerdo. Claro, que hay que tenerlo claro, precisamente, pero sí como servidora, porque Jesucristo lo dice, yo estoy entre ustedes como quien sirve, y así como yo les he lavado los pies, ustedes también están para lavar los pies de sus hermanos. La iglesia necesita, y eso es lo que el Papa está queriendo poner de relieve, poner esta imagen de la iglesia como servidora, no ser un sistema más en el mundo donde a la gente se le condiciona, se le dice cómo ha de pensar, etcétera, y se le quita la libertad de conciencia porque se dice esto es pecado y esto si lo haces y tal y todo en esa forma de educar con muy poca responsabilidad y con una especie de tiranía moral que ha ejercido la iglesia en algunos tiempos. Padre, regresamos en 2 minutos con una parte final que es el enfrentamiento con los valores de la actual sociedad.